Mi nombre es Armando y soy de Mixco, un pueblo de Guatemala. Lo que voy a narrar fue contado por mi abuela una noche en su casa después de haber pasado un día muy agradable, con comida, bebidas, música y hasta un rico pastel en compañía de toda la familia, ya que el motivo era su aniversario número 70. Terminamos aquel día sentados en la sala de su casa y con una buena taza de café a la orilla de su chimenea, ya que era invierno y aquella noche estaba algo fría. Empezó contando que extrañaba mucho a mi abuelo y dijo que él era el gran amor de su vida. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy viene a mi mente una historia que vivimos su abuelo y yo. Alzando la voz le dije: «Cuéntanos, la abuela, ¿de qué trata esa historia?» «Es algo muy misterioso, hijo. Una leyenda que es muy conocida en el Cerro de los Aluches, que dicho por mucha gente es un cerro encantado, y fue donde vivimos esta historia su abuelo y yo. En aquellos tiempos, como ahora, pues tienes que trabajar duro para poder vivir. Así que para ayudar a tu abuelo yo lavaba ajeno para los patrones de las casas grandes de aquella época, y entonces no había lavadoras ni nada de eso. Lavábamos a la orilla del río. Esta labor la realizábamos juntas mi cuñada y yo, una hermana de tu abuelo. Por aquel tiempo tu tía y yo estábamos chicas, 15 años teníamos, y yo ya había escuchado algo sobre aquellas leyendas de aquel cerro, pero jamás pensé que nos pasaría a nosotras. Aquel día casi oscurecía. Cuando regresábamos de lavar, oímos pasos tras de nosotras por el camino, y al voltear, vimos cómo 2 mulas cargadas con alforjas en su lomo se aproximaban. Al emparejársenos pudimos observar que aquellos alforjas iban llenos de monedas de oro, solo que estas mulas tenían un pequeño detalle muy peculiar, y es que su tamaño era el de un perro, y eso era lo que no nos cuadraba. Se nos cruzaban al paso como queriendo que tomáramos aquel oro, nos tentaban todo el camino, y por un momento mi cuñada intentó tomarlo, pero la detuve, diciéndole que aquello no era cosa buena. El último intento de estos animales fue que se adelantaron, dejándonos atrás, y en una curva de aquel camino ya nos esperaban con todo aquel oro regado, el cual después de mirarlo por un rato, ya que era mucha la tentación, decidimos pasarlo de largo y seguir nuestro camino, mientras oíamos pequeñas voces a lo lejos que nos decían: «Es suyo, tómenlo, y así se acabará su pobreza y no tendrán que seguir lavando ajeno». Mi cuñada dudosa me dijo: «¿Por qué no lo agarramos? Se acabaría nuestra pobreza, cuñada». «No podemos. Esas no son mulas. ¿No ves su tamaño? La leyenda cuenta que son aluches, y si tomamos ese dinero, nuestras almas se quedarán por siempre atrapadas en este cerro». En fin, seguimos nuestro camino, y al llegar a casa, contamos todo esto a tu abuelo, que sin imaginarnos nada, más tarde sería él quien contaría lo que vivió en aquel cerro. En aquel pueblo vivía un señor, y esta persona tenía una amistad de años con tu abuelo. De la noche a la mañana, su suerte cambió. Su pobreza había terminado y era dueño de varias propiedades en aquel pueblo. Contaba con mucha ganadería, pero jamás quiso contarle a tu abuelo cómo le había hecho para salir de la pobreza. Así pasaron los años, ya que el señor murió. Nadie sabe cómo, solo se cuenta que quedó como dormido en su cama, pero que abrazaba una alforja llena de doblones de oro. En fin, su abuelo tenía unos terrenos en el Cerro de la Luche. Un día que los limpiaba para poder sembrarlos, oyó pequeñas vocecitas que provenían de un enorme árbol. Al acercarse para ver de qué se trataba, se quedó impresionado al ver que de aquel árbol colgaban varios costales de sus ramas, llenos de monedas de oro. Y aquellas voces le decían: «Tómalos, son tuyos, saldrás de tu pobreza y le darás todo a tu mujer». Pero tu abuelo sabía de las leyendas, aunque cuenta que por un momento titubeó, porque el fondo de aquellos costales se rompió y la superficie de aquel árbol quedó cubierto por aquellas monedas. Después de pensarlo un rato, se dio la media vuelta y se alejó a recoger sus cosas y retirarse a casa. Al voltear a ver aquel árbol ya no se encontraba nada, simplemente desapareció. Rápido, tu abuelo se dirigió a casa, pero al venir cruzando el terreno que limpiaba,
se topó con una puerta de madera enorme pegada al cerro de la Luche. Cuenta que esta puerta estaba entreabierta y ahí sí le ganó la curiosidad. Sin pensarlo, se dirigió a ella. Lentamente entró a aquel lugar y dice que entre más se adentraba a ella, vio cosas maravillosas, paisajes hermosos, animales de todo tipo, cataratas, ríos, en fin, cuenta que era como estar en otro mundo. Pero dice que también vio una manada de cerdos. Cuenta que eran muy feos. Estos animales tenían cabeza humana y cuerpo de marrano. Uno de estos cerdos se le acercó y lo llamó por su nombre, Goyo. Tu abuelo se dio cuenta que era su amigo de la infancia, aquel hombre que se hizo rico de la noche a la mañana, y con voz quebrada le dijo: ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? A lo que aquel hombre contestó: Estoy aquí por tomar dinero del cerro. Jamás lo vayas a hacer, mi amigo. Cada sábado me matan, y es doloroso. Luego mi alma vuelve a entrar en otro cerdo. No sé hasta cuándo estaré aquí, pero es lo que sufro por haber tomado dinero de los aluches. Sal, vete de aquí, corre, porque la puerta se cierra, y quedarás atrapado con nosotros. Cuenta a la gente lo que pasa si toman oro del cerro. Y así tu abuelo volvió a casa y nos contó esta historia. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo más contenido de horror. Hasta la próxima cabalgata.